Muy bien, mis hermanos, buenos días. Me da gozo y alegría volver a verlos en esta tarde. Hoy vamos a tocar un tema muy importante, que estamos en el mes patrio, el mes de la libertad. Así que Gálatas capítulo 5, versículo 13 dice así: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Hoy vamos a hablar sobre la libertad que fuisteis llamados, que permanezcamos y estemos orando por nuestros hermanos que están pasando por momentos difíciles ahorita con la salud, con esta pandemia, y que Dios tenga misericordia de ellos y que puedan salir adelante. Que Dios me los bendiga. Y antes del mensaje vamos a tener un canto en esta tarde. Vamos a entonar el himno 331, todas las promesas del Señor. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras viva aquí cercado de su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ella para siempre confiaré. Todas sus promesas para el hombre fiel, el Señor en sus bondades cumplirá, y confiado sé que para siempre en Él paz eterna mi alma gozará. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ella para siempre confiar. Todas las promesas del Señor serán gozo y fuerza en nuestra vida terrenal. Ellas en la dura lid nos sostendrán, y triunfar podremos sobre el mal. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre. Gálatas 5, versículos 13-23. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Muy bien, mis hermanos, ahí está en la pantalla el versículo que leímos hace ratito. Dice así la palabra de Dios:
Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Y en esa libertad, hermanos, vamos a hablar hoy. Hoy tenemos la libertad, porque dice la palabra de Dios que no estamos viviendo bajo la ley, sino bajo la gracia. Pero también la ley tenía sus requisitos, pero también la gracia de hoy en día también tiene sus requisitos para que podamos ser libres. Y también no usar esa libertad, como dice la palabra de Dios, para ocasión de la carne. En otra versión dice, para ocasión de hacer lo malo. Dice así, Gálatas 5:13, hermanos, Dios los llamó a ustedes a ser libres, pero no usen la libertad como pretexto para hacer lo malo. Al contrario, ayúdense por amor los unos a los otros. ¿Se dan cuenta? Dice así, que no se use esa libertad como pretexto para hacer lo malo. La Biblia dice que no proveáis para los deseos de la carne. Así que este versículo nos va a ayudar también a poder comprender lo que en esta tarde vamos a hablar, de estar firmes en la libertad con la que nosotros fuimos llamados. 1 Corintios 8, 9 al 13 nos dice, pero mirad, dice, ¿pero qué? Mirad que esta libertad vuestra no venga a ser, dice, tropezadero para los débiles. Para los débiles que no venga a ser ese tropezadero. Mas sin embargo, dice la palabra de Dios allá en Romanos capítulo 13, dice así, de esta manera, capítulo 14, perdón, dice así, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se debe de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y al que come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Ahora, dice la palabra de Dios que nosotros, dice que somos fuertes, podamos nosotros apoyar al que es débil. Así que, si usted es fuerte espiritualmente, que esa libertad, usted sabe que los ídolos no son nada, que muchos creen que son algo, pero sabe una cosa, si usted sabe que no son nada, pero por la conciencia débil de aquel, usted no va a ser ese tropezadero con el hermano débil. Así que esta libertad vuestra, dice, no venga a ser tropezadero para los débiles, porque si alguno, fíjate bien, si alguno te ve a ti que tú me escuchas, te ve a ti que tienes conocimiento, sentado a la mesa en lugar de los ídolos, la conciencia de aquel que es débil será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Y por el conocimiento tuyo, dice la palabra de Dios, se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. Mirad, dice, que vuestra libertad no venga a ser tropezadero para los más débiles, porque ellos nada más están viendo lo que tú y yo hacemos, porque ellos son los hermanitos pequeños que vienen. Por eso les decimos que el hermano mayor es el que va poniendo muchas veces las pisadas, y el más pequeño va siguiendo lo que el otro está haciendo. Así que tenemos que mirar bien. Acuérdense que dice la palabra, haced senda derecha para que lo cojo, dice, no se salga del camino. Ahora, nosotros tenemos como esa libertad, pero también tenemos que tener cuidado para los débiles. Pablo decía allá en Romanos 6:15, dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Vean lo que dice, en ninguna manera. No porque estemos bajo la gracia. Jesús decía que solo con ver a una mujer y desearla, dice, ya pecó en su corazón. Solo con ver y desearla, dice, no está quizás haciendo un acto, pero sabe, dice, nada más la vio y la deseó. Ahí pecó. Por eso dice la palabra de Dios, ¿qué pues diremos? ¿Pecaremos para que la gracia abunde? Dice el apóstol Pablo, en ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis?
sea el pecado para muerte o sea la obediencia para la justicia de Dios. Por eso Jesús decía en esta otra parte que les voy a mostrar. Dice así, dijo Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros, dice, permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente libres y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Dice así, si permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis, dice, la verdad y la verdad os hará libres. Así que, mis hermanos, los judíos decían, linaje de Abraham somos. Ahora usted puede decir, yo soy hijo de Dios. Pues ellos decían, eran judíos, es el pueblo escogido de Dios. Por eso dice, linaje escogido de Dios. Ahora, el pueblo de los judíos decían, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos. Se los voy a poner. Allá en Juan capítulo 8, le decía al Señor, el que hace pecado, dice, esclavo es del pecado. Ellos dijeron, linaje somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Aunque habían sido esclavos en Egipto, pero Dios los había rescatado de esa esclavitud, de esa servidumbre. Pero saben, ellos decían, no somos esclavos, porque no estaban entendiendo que lo que estaban haciendo era pecado. ¿Por qué era pecado? Porque estaban ellos persiguiendo y queriendo hacer caer al Señor Jesucristo. Pero saben, ¿cómo dices tú que seréis libres? Jesús le respondió, de cierto os digo, todo aquel que hace pecado, esclavo, dice la palabra de Dios, es del pecado. Y ellos respondieron nuevamente y le dijeron, nuestro padre es Abraham. ¿Y saben qué le contestó Jesús? Si fueses hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. ¿Saben que si fuéramos hijos de Dios, las obras de Dios harían? Les está diciendo, vosotros no sois vuestro Padre Dios, porque si fuera vuestro Padre Dios, las obras de Abraham haríais. Pero él les dijo, ¿saben? Ustedes quieren matarme. Y le dijo, vuestro padre es el diablo, porque vuestro padre dice, hacéis lo que él hace. Él dice, es homicida desde el principio, es mentiroso, es padre de mentira. Así que les dijo claramente, vuestro padre es el diablo. Ahora yo te pregunto, sin ofender a nadie, ¿quién es vuestro padre? Si vuestro padre es Dios, mirad bien, dice, que vuestra libertad no venga a ser tropezadero para los demás. ¿Saben? Ellos querían hacer tropezar al Señor, pero no hallaron en ninguna manera. Así que Él les dijo, las obras de vuestro Padre queréis hacer. Si es tu Padre Dios, que las obras de vuestro Padre que está en los cielos, usted y yo podamos hacerlos. Porque sabe, porque entonces los demás conocerán que somos sus discípulos. ¿En qué nos van a conocer? Dice, en que tengan amor los unos a los otros. Si tenemos amor a nuestros hermanos, dice la palabra de Dios, el que ame a Dios, ame también a su hermano. Qué importante es. Así que hoy vamos a ver, digo pues, dice Gálatas 5, 16, 19 y versículo 21, dice, digo pues, andad en el Espíritu y no, dice, satisfagáis los deseos de la carne. Porque sabe, porque los deseos de la carne es contra los deseos del Espíritu. Y dice la palabra de Dios así, y manifiestas son las obras de la carne. O sea, todo lo que se hace en la carne se manifiesta. Jesús le dijo a Nicodemo, ¿sí? O sea, es necesario nacer de nuevo. Y saben, él dijo, ¿cómo puede un hombre entrar siendo viejo al vientre de su madre y nacer de nuevo?
Él le dijo, el que no nace del Espíritu, del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de los cielos. ¿Sí? Ahora, Él dice, el viento corre. Y sabes, y no lo vemos. Así son las obras también del Espíritu. Por eso aquí dice, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio. ¿Sabe? El adulterio ahorita hoy en día está de moda. El adulterio, si usted va a presentar una queja que tuvo una infidelidad con su esposo o su esposa, ¿sabe qué le dice la ley? Que eso no está penado. Y por eso muchos pueden hacerlo con mucha facilidad y con mucha libertad. Pero como cristianos lo dice, mirad que vuestra libertad no sea tropezadero para los demás. Puede ser un tropezadero para un hermano en Cristo, pero también para tus hijos, para tu esposa. Entonces, mirad bien, dice, el adulterio, la fornicación, hoy en día con los jóvenes, ¿sí? Que no esperan llegar al matrimonio. Tan jóvenes y ya piensan que es fácil, y sabe, después vienen las consecuencias, porque si están estudiando, dejan sus estudios o tienen que trabajar para sostener ya una pareja, y si está embarazada mucho más todavía. Así que fornicación, la inmundicia, la lascivia, la idolatría. ¿Sí? ¿Cuántos cristianos, sí, se han vuelto atrás? En primera de Timoteo dice que vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino conforme dice a sus concupiscencias se irán, dice, y sus oídos escucharán, dice, doctrinas de demonios. Así que idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, aún con los hermanos, ¿sí? Los pleitos, los celos, que a veces hay celo entre hermanos. La Biblia nos dice que cada uno, dice, mire cómo edifica. Si tú como cristiano vas a ver lo que Dios va haciendo en tu vida y qué Dios quiere que hagas. Y dice la Biblia que todo lo que hagamos, lo hagamos también en amor. En amor vamos a edificarnos los unos a los otros. Enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias. ¿Cuántas envidias hay? Aún entre cristianos hay envidia. Cuando ves prosperar a alguien, dices, ¿y ese qué estará haciendo? ¿Sí? Déjalo que haga. ¿Sí? Ya dará cuenta con Dios. Pero mira a ti, dice la Biblia, el que piensa estar firme, mire también que no caiga. Así que, homicidios. ¿Sabe? Hemos conocido personas que han cometido homicidios, siendo cristianos. Y saben, las personas que están débiles en la fe, dice, ¿cómo es posible conociendo a Dios y está haciendo esas cosas? Pero a veces se dejan llevar por los celos, por la ira, y saben, en el momento ellos están, el príncipe de este siglo les cegó el entendimiento. Ahora, borracheras, ¿sí se dan cuenta? ¿Cuántos cristianos todavía no quieren dejar el alcohol, no quieren dejar de tomar? Orgías y cosas semejantes, dice, a estas cosas de las cuales os amonesto, como ya lo he hecho antes, dice el apóstol Pablo, que los que practican tales cosas, dice, no heredarán el reino de los cielos. Así que, mis hermanos, la epidemia está tremenda y está cada día pegándoles a todo el mundo. Pero sabe, todavía la epidemia no ha alcanzado más magnitud lo que ha alcanzado el pecado. El pecado dice que ha abundado, pero sabe lo que le doy gracias a Dios, porque dice que el pecado ha abundado, pero ha sobreabundado la gracia de Dios. Así que no proveáis para los deseos de la carne. Aquí en esta diapositiva tenemos una persona y un ángel con su, ahora sí, y un ángel
bueno que está deteniendo al ángel malo, ¿sabe? Pero usted es el que toma la decisión. Si va a escuchar lo que el ángel malo está diciendo o lo que la palabra de Dios enseña a través de ella. Así que, mis hermanos, necesitamos nosotros cuidar esa libertad. Primera de Pedro 2:16 dice, como libres. ¿Cómo qué? Como libres. Pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Como libres, gracias a Dios, porque Cristo nos ha hecho libre. Cristo nos ha dado esa libertad del pecado. La Biblia dice que por eso vino el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Y en Efesios capítulo 2, versículo 3 dice, entre los cuales también todos nosotros, dice, vivimos en otro tiempo, en los deseos de vuestra carne, haciendo, dice, la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. La palabra de Dios dice, éramos. Ahora ya no somos. Jesús le dijo a sus discípulos, están en este mundo, pero ya no son de este mundo. Hermanos, vivimos en este mundo, pero saben, ya no somos de este mundo. Ahora nosotros, nuestra patria, nuestro lugar está en el cielo. Pero saben, ahorita estamos en la tierra. Pero dice verdad la palabra de Dios, entre los cuales anduviste en otro tiempo. Ahora en Cristo como libres, pero no como los que tienen la libertad para hacer lo malo. Así que, mis hermanos, los que somos de Cristo, ¿qué debemos hacer? Dice, lea conmigo Gálatas 5:24. Pero los que somos de Cristo, hemos crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Lo estamos tomando personalmente porque el pasaje dice así, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Pero si lo tomamos personalmente, lo vamos a aplicar a nuestra vida diciendo, pero los que somos de Cristo, hemos crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Pablo decía algo muy hermoso. Con Cristo, dice, estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Qué hermoso sería que usted y yo lo pudiéramos, ahora sí, poder practicar y no solo eso, reflejar a los demás que verdaderamente así es, o así estamos viviendo. Pablo decía también, porque no hago lo que quiero, sino hago lo que aborrezco. ¿Y sabe por qué Pablo decía esto? Porque al igual que usted y yo estamos en la carne, porque dice la Biblia, porque el pecado, dice, mora en mí. Ahora, Pablo dice que se esforzaba cada día, ¿sí?, a tener una limpia conciencia delante de Dios. Ay de mí, decía, ¿quién podrá librarme? ¿Y sabe quién nos puede librar? Cristo. Cristo es el que dio su vida por usted y por mí. ¿Sabe? Y la Biblia dice en 1 de Juan 1:7, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Qué importante es cuando nosotros miramos nuestra libertad en Cristo. Y sabe, no podemos amar a Dios si no amas también a tu prójimo. Por eso dice, mirar, que nuestra libertad no venga a ser tropezadero para los demás, para nuestro prójimo, para aquel que nos ve. Porque sabe, estamos en la vista de los demás. Y cualquier cosa que usted y yo hagamos, esa persona va directito y nos lo puede decir. ¿Sí? Las personas cuando usted hace algo bueno, pero nada más hace una cosa mala y ya lo están criticando. Pero si sabe usted hacer algo bueno, ni lo toman en cuenta. Pero tenemos que tener ese cuidado. Ahora, déjeme decirle que muchos decimos amar a ¿quién? A Dios,
pero pocos amamos a los demás. La Biblia nos dice que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, y a tu prójimo, dice, como a ti mismo. Así que es importante, hermanos, el servir, dice, también por amor. Porque toda la ley de esta sola palabra se cumple, dice la palabra de Dios: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué tanto te amas tú? Si te amas, vas a amar a los demás, vas a cuidar de los demás. Dice la Biblia que el justo sirve de guía para su prójimo, mas el impío lo hace caer. Así que, ¿qué papel estamos nosotros jugando como cristianos? Y otra de las cosas, ¿sabe? Me gustó esa diapositiva porque hay una mujer y un camello que le está mordiendo. La palabra de Dios nos dice allá en Gálatas, donde tuvimos la lectura, Gálatas capítulo 5, dice también: mirad que no os mordáis los unos a los otros. Lo vamos a ver aquí. Dice así, miren, dice así, Gálatas 5:15: pero si os mordéis y os coméis, dice, unos a otros, mirad también que no os consumáis unos a otros. Si os mordéis. Ahora, ¿cómo nos podemos morder? Hablando mal de la otra persona. ¿Sí? Ahora sí, chismeando. Saben que el chismoso aparta a los mejores amigos. Por eso es importante en nosotros que dejemos y tú dejes de escuchar a los demás, porque ahorita está hablando del otro, al rato va a hablar de ti. El chisme trae ¿qué? Sufrimiento. La persona chismosa divide a los buenos amigos. Donde entra un chismoso, entra también la división. No te juntes con la gente que habla de más. Si los escuchas a ellos mismos, mañana hablarán mal de ti. Así que como viven, así es como se mueven en la vida. Nada más haciendo divisiones, haciendo enemistades, ¿sí? Dice la Biblia: apártate de los tales. Tenlo como amigo, pero apártate. Mide, decía un hermano que ya falleció, un pastor: marca tu raya, ¿sí? Necesitamos conocer a las personas. Y sabe, cuando las conocemos, entonces nosotros entendemos y empezamos a orar por esas personas. Así que, pleito entre esposo y esposa. Pero la Biblia dice: pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad también que no os consumáis, ¿qué? Unos a otros. Mirad bien. Dice la Biblia: ¿no hay alguno de vosotros entendido? ¿No hay alguno de vosotros sabio? ¿Sabe que para que haya un pleito se necesitan dos? Pero si el otro guarda silencio, ¿sabe? Esa ira, esa contienda se apaga. Dice la palabra de Dios: la palabra suave apacigua la ira. ¿Que no habrá un sabio entre nosotros que pueda guardar cordura, que pueda ahora sí aguantar un poquito más? Y sabe, esas contiendas y esos pleitos se van a terminar. Así que vamos a ver las dos partes: los deseos o las obras de la carne y los frutos del Espíritu. Repita conmigo. Número 1, fornicación, adulterio, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Mirad que vuestra libertad, dice, no sea tropezadero para otros. Ahora, veamos Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5 nos dice de esta manera, versículo 5, capítulo 1, dice así:
Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Con esa libertad, hermanos, que antes, dice ahí en el libro de Efesios, lo voy a volver a repetir, capítulo 2, versículo 3, dice, entre los cuales anduvisteis en otro tiempo. Versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor, nos amó. Versículo 5, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio, dice, vida juntamente con Cristo. Y luego dice, por gracia sois salvos. Que esa gracia de Dios pueda dar ese gozo en su vida y produzca el fruto del Espíritu Santo, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y dice la palabra de Dios, contra tales, dice, no hay ley. Porque estamos haciendo lo que el Señor nos dice. Ahora, servíos, dice, por amor los unos a los otros. Si ustedes ven, estas hormiguitas se están sirviendo como puente para pasar. Pero ¿qué dice la Biblia? Servíos, dice, por amor los unos, ¿qué? A los otros. Que no haya esa envidia, que no haya esos pleitos, que no haya esas divisiones. Porque saben, es lo que viene a terminar la obra del Señor. Si nosotros nos servimos unos a otros en amor. Ahora, la palabra de Dios nos dice, donde hay contiendas, divisiones y hay pleitos, no hay manera en la que podamos escuchar a Dios. Cuídense o cuidémonos que en este tiempo, en lugar de abundar los conflictos, abundemos en paz. Abundemos en esa paz de Dios, hermanos. No volvamos atrás siendo los mismos que antes éramos, sino que nuestra vida pueda tener un cambio. Dice aquí, no volvamos atrás. Gálatas 2:18 dice, porque si las cosas que destruí las mismas vuelvo a edificar, transgresor, dice, me hago. Si ya la dejaste, si ya no lo estás practicando, si ya no estás viviendo en ella, ya no vuelvas a lo mismo. Porque sabes, dice la Biblia, transgresor me hago. El que sabe hacer lo bueno, dice Santiago 4:17, y no lo hace, le es pecado. Todo lo que tú ya sabes hacer, todo lo que ya aprendiste, ahora llévalo a la práctica. Habemos muchos que podemos saber toda la Biblia, pero sabe, no la hemos puesto o no la has puesto en práctica. Practica lo que leas, por un versículo que aprendas a poder poner por obra en tu vida, va a ser de gran bendición. Así que te dirija la conciencia y te limite el amor al hermano. Otra vez, que te dirija la conciencia y te limite el amor al hermano. ¿Hasta dónde puedes llegar tu límite en ese amor? Si hacer o no hacer. Si haces las cosas, ¿a quién le puedo perjudicar? ¿Sí? ¿A quién puedo hacer de tropiezo? ¿Sabe? La Biblia dice que no seas tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. O sea, te lo pone bien clarito, que no seas tropiezo. Mirad, dice que vuestra libertad, si tienes la libertad, ya conoces, es cuando más debemos nosotros mirar que no podamos ser tropezadero para nuestros hermanos. Así que, servíos por amor los unos a los otros. El amor es olvidarse, dice, de sí mismo cuando lo requiere para servir a otro. Nuevamente, el amor es olvidarse de sí mismo cuando lo requiere para servir a otra persona, para servir a otro hermano. Mirad bien, dice la palabra de Dios. O sea, el límite de tu libertad, que sea el amor. Que sea el amor a la otra persona.
Está bien que tú creas que no, que sí se puede hacer lo otro, pero el que te está viendo, ¿sí? Si tú ves que te tomas una copa o una cerveza, pero te está viendo el hermano más débil, si lo hace él, que ya sabe, pues, lo puedo hacer yo también. Entonces tenemos que tener cuidado, hermanos. Primera de Corintios 8:9 dice: pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para ¿quiénes? Para los débiles. ¿Sí? Si alguien estás guiando o estás más cerca, por ejemplo, nuestros vecinos, ¿sí? ¿Cómo nos conocen? Las personas, ¿sí? Que ellos quieran también seguir a Cristo por nuestro testimonio. Pablo decía que muchos no le conocían, pero que oían hablar de él, que en su tiempo, dice, él perseguía a la iglesia. Pero sabe, ahora dicen, escuchan hablar a aquel que antes perseguía a la iglesia, ahora predica a Cristo. Y lo más bonito es que él decía, y glorificaban a Dios en mí. ¿Te gustaría que glorifiquen a Dios en la vida que tú y yo llevamos? Porque eso glorifica a nuestro Padre que está en los cielos. Dice la palabra de Dios que las obras que hacemos glorificarán a nuestro Padre que está en los cielos. Así que, mis hermanos, necesitamos, número 1, mirar. Y número 2, servíos por amor los unos a los otros. Si me amáis, dice el Señor, guardad mis mandamientos. En esto dice, conoceréis que sois mis discípulos, si tenéis, dice, amor los unos a los otros. Que no haya contienda, que no haya pleito, que no haya envidia, hermanos. Si hay algo que estás haciendo, ojalá que el otro pudiera desear hacerlo, pudiera desear servir al Señor, porque sabes, cuando servimos a Dios, que sea para que los demás lo puedan también desear hacer. Así que, ¿cómo nos vamos a vestir? Dice en Colosenses 3:12 al 13, vestíos pues de extrañable misericordia y benignidad, de humildad y de mansedumbre y de paciencia. Y lo más grande que dice, soportaos los unos a los otros. Dice, soportaos unos a los otros y perdonaos unos a los otros. Si alguno tuviera quejas contra otro, de la manera que Dios nos perdonó en Cristo, que así nosotros también perdonemos a los demás. ¿Se dan cuenta? Que de esa misma manera mostremos ese amor. ¿Sirve qué? Amor. Cuando tú sirves amor, cosecharás amor. La Biblia dice, porque todo lo que queréis que los hombres hagan con ustedes, así haced vosotros, dice, con ellos. Todo lo que vas a dar, un día vas a recibir. Así que, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos, ¿qué? Los unos a los otros en amor. Y lo más importante es que nos vino a enseñar. Como el Hijo del Hombre dice, no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida, dice, por muchos. Dar su vida por todos, por todo el mundo. No solo por ti y por mí, sino dice, para servir y dar su vida por todos. Así nosotros debemos de servir a Dios. Cuando alguien te pida algo o tenga una necesidad, ¿qué le vamos a decir? Cuenta conmigo, cuenta con mi apoyo, cuenta con mi oración, cuenta conmigo. ¿Sabe? La Biblia dice, en todo tiempo ama el amigo, es como un hermano en tiempo de angustia. No solo en tiempos de alegría, sino también en tiempos de necesidad. Sí, hay muchas necesidades hoy en día en nuestra iglesia, en nuestros hermanos, pero saben, si damos algo, si damos
amor, que también podamos saber hacerlo. Primera de Corintios 9:7 dice, repitan conmigo, cada uno dé como propuso en su corazón, ni por tristeza, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Servíos, dice, los unos a los otros en amor. Si tú das, que des con alegría, no por necesidad ni con tristeza. Si das el servicio, si das ese amor, que seas un dador que alegre, porque Dios ama al dador alegre. Que tú seas esa persona que cuando hagas algo, lo hagas con alegría. Así que quiero terminar con esta parte con la que empezamos. Dice así, estad pues firmes con la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis sujetos otra vez al yugo de esclavitud. ¿Sabe? El pecado esclaviza. Ya lo dijimos, Jesús dijo, el que hace pecado, esclavo es del pecado. Por lo tanto, nosotros ya no somos esclavos del pecado, ya somos esclavos de Cristo, y Cristo es nuestro amo, nuestro Señor. Y así que servíos, dice, por amor. Mirad, dice, que vuestra libertad no venga a ser tropezadero de los demás. Porque vosotros, dice, a libertad fuiste llamado, pero que no lo uséis esa libertad como ocasión para la carne. Que esta tarde usted pueda recibir esa palabra, no solo de oído, sino también lo ponga en su corazón y lo pueda llevar a la práctica. Que Dios me lo bendiga, y vamos a orar, y que el Espíritu Santo le mueva a poder mirar que esa libertad que Cristo nos dio, no estamos en este mes de la patria, de la libertad, que aquellos hombres dieron su vida, pero recordar que Cristo dio su vida por ti y por mí en la cruz del Calvario. Ellos lo dieron para hacernos libres, para no vivir en la esclavitud, pero sabe, Cristo nos hizo libre del pecado y de la muerte eterna, para darnos una vida eterna en los cielos. Y sabe, Él dice, el que cree en mí, dice, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel, dice, que oye mi palabra y crea el que me envió, no vendrá a condenación, mas ha pasado, dice, de muerte a vida. Si usted no ha recibido a Cristo como su Salvador y le quiere abrir las puertas, le quiere pedir perdón de sus pecados, el que nos libertó a nosotros le puede libertar a usted de sus pecados. Solamente confiésele sus pecados y pídale perdón y abre las puertas de su corazón. Él dice, aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno dice, oye mi voz, y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. ¿No le gustaría? Si usted me está viendo en este momento por esta plataforma de YouTube, ¿te gustaría? Si está allí, haga conmigo esta oración. Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados. Quiero tener esa libertad del pecado y de la esclavitud con la que me tiene encadenado. La palabra de Dios dice que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Señor, hazme libre, hazme un hijo tuyo, te abro las puertas de mi corazón, te recibo como mi Salvador personal. Amén. Si tú has hecho esta oración, recuerda que Cristo ha entrado a tu corazón y hay una relación personal con Él. Así que, y usted, mi hermano que me escucha, mire bien, como dice la Biblia, que no esa libertad con que Cristo nos hizo libres y no estemos sujetos otra vez a la esclavitud. El pecado nos esclaviza, pero Cristo nos hace libre. Que Dios les bendiga y les guarde. Y estemos orando por nuestros hermanos que están enfermos. Que pronto Dios les pueda dar esa sanidad que ellos necesitan de su cuerpo. Que Dios les bendiga.